Comenzaremos con Maricruz Borillón Infanzón, después María Fernanda Saldívar Prado y Nora Isabel Granja Montes. Les recuerdo que vamos a estar en posibilidad de escuchar a los estudiantes y egresados para que nos presenten sus avances de proyectos y posteriormente podamos contar con la retroalimentación de los lectores asignados y si nos queda un poco de tiempo podemos incorporar comentarios del resto de participantes que hoy nos acompañan. Les sugiero que si tienen observaciones las coloquen en el chat también y desde ahí las vamos a poder recuperar en caso que el tiempo no nos alcanzara. Pues bueno, sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a Maricruz, a quien le voy a pedir que nos comparta su presentación y nos cuente quién es su asesor de proyectos y si ya tiene tutor asignado, también nos lo haga saber. Adelante, Maricruz. Hola, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarme ya desde ahorita. Bueno, voy a compartirles pantalla y ya les empiezo a platicar un poquito. Ok, ¿ahí la pueden ver bien? Okay. Sí, se ve bien. Muchas gracias. Bueno, pues yo tengo de asesora de proyectos a la maestra Paola. Entonces, bueno, pues ya ha sido un trabajo continuo que se ha llevado desde el primer semestre y pues ella es la que está más empapada con respecto a este proyecto. También tengo asignada a mi tutora, que es la maestra Diana Laura Janitzio, si no mal recuerdo su apellido. Y bueno, ellas me han estado acompañando ahora en este segundo semestre. Bueno, mi propuesta es la gamificación como propuesta andragógica para atender una oferta de posgrado en un ambiente virtual de aprendizaje. Y se está buscando que la modalidad de titulación sea por medio de la tesis. Vamos a explorar hoy dos grandes rubros que son diagnóstico y marco teórico. Bueno, antes necesito hablarles sobre el planteamiento del problema para que los que no han abordado pues, mi proyecto sepan un poquito más al respecto. Y bueno, es la maestría en acompañamiento educativo. Esta maestría se lleva completamente en línea y es a través de una fundación, que es la Fundación Educando by WordFund, y apoyada en el Instituto de Capacitación y de Estudios Superiores, al que me voy a referir como ICAES. Bueno, previamente esta fundación pues también tenía el diplomado en liderazgo transformador. Ahorita también se está trabajando en mejorar este diplomado, pero entonces se tienen estas dos ofertas, tanto el diplomado como la maestría. Sin embargo, al abordar como todo este contexto, pues me pude dar cuenta que el problema es que aunque las temáticas son a veces complementarias, un poco distintas, la manera en la que abordan las actividades para el proceso de enseñanza-aprendizaje son las mismas. Esto quiere decir que no varían entre foros, wikis, cuestionarios, y algo que también nosotros experimentamos en la maestría, pues es la entrega de tareas. Entonces están entre estos cuatro, la verdad no se mueven mucho de ahí y pues no hay tantos materiales con interactividad. Entonces, bueno, también es importante considerar que al ser la maestría completamente en línea, pues es necesario que los usuarios trabajen de manera autogestiva, porque pues ellos se hacen dueños de su propio tiempo y es ahí también esta parte de organizar y todo esto. Y por eso es necesario pues contar con actividades que en su mayoría traten de ser autogestivas, para que el tutor nada más esté como un guía o alguien a quien puedan consultar, pero que no dependan de él al momento de llevar sus actividades a cabo. Algo más que se puede encontrar es, la verdad, un concepto que me pareció bastante interesante, es la historia individual de aprendizaje. Y esto no se toma en cuenta. ¿Pero por qué? Pues porque, la verdad, en esta formación, pues no tenemos un historial
individual de cada alumno con respecto a cómo ha venido aprendiendo a través de sus distintas etapas. Y también, pues, lo que siempre ocurre al momento de interactuar con un ABA es que se pueden contar con distintas competencias tecnológicas. Y bueno, vamos ahora a sumergirnos un poco en el mar del contexto. Tenemos tanto el macroentorno como el microentorno. Entonces, en el aspecto macro, pues tenemos toda esta parte política, económica, social, cultural y tecnológica, donde los puntos a destacar son, por parte del político, pues al ser una fundación, pues no se cuenta con apoyo por parte del gobierno para las asociaciones civiles y para las organizaciones no gubernamentales. También en el aspecto económico, al ser una fundación, dependemos de donantes. Y pues a raíz de la pandemia se volvió prioridad el sector salud y el sector educativo pasó a segundo plano. Entonces aquí también hay este problema. No me quiero enfocar mucho en esto para avanzar un poquito más. Entonces, con respecto a la tecnología, que es algo bastante interesante, es que en México, como sabemos, hay muchas realidades sociales. Y esto quiere decir que también va a haber distintos tipos de conexión a Internet. Y, por ejemplo, tenemos alumnos en los cuales radican en zonas rurales, en los que no tienen luz, no tienen Internet, y entonces tienen que bajar a un poblado cercano, donde sí tengan esta señal, y que puede ser intermitente inclusive. Con respecto al microentorno, pues al ser igual una institución de educación superior, pues nos tenemos que atener a las normas de la Secretaría de Educación, y esto varía entre estado y federal, lo cual a veces también es un problema porque tenemos que atender las del estado donde se encuentra el REBOE, pero también a la federal porque es la que rige a todos. También es importante analizar la construcción de la currícula, porque bueno, con base en esto es lo que nos va a decir si se pudiera llegar a implementar estrategias gamificadas o no. Y siempre muy importante tomar en cuenta las necesidades de los alumnos, conocer a la población para llevar a cabo pues este rediseño instruccional. Bueno, para platicarles un poquito más de la población, tiene varias características, las pude englobar en lo siguiente. Son estudiantes activos de la maestría en acompañamiento educativo de segundo semestre, desarrollan funciones profesionales con respecto a la educación. Esto quiere decir que todos tienen este perfil docente, ATP, jefe de sector, bibliotecario, ludotecario, todos estos, ¿no? Y pueden ser tanto del ámbito privado como del público. También tienen un rango de edad entre 21 y 60 años. Y entonces, esto nos da las siguientes variables que tenemos, que son la edad, el género, la historia individual de aprendizaje, las competencias tecnológicas, bueno, los niveles, el tiempo que dedican para resolver estas actividades dentro del ABA, la conectividad por región, como ya mencionaba, el tipo de dispositivo por medio del cual se conectan, porque esto también nos ayudará para saber cómo realizar las actividades y que sean responsivas. También el tipo de función educativa que ejerce laboralmente y el nivel de estudios que posee el alumno, porque tenemos algunos que terminaron su licenciatura y se inscribieron en esta maestría, o también los que ya tienen un doctorado o ya tienen otra maestría, y todo esto puede variar. Para la metodología se consideró la mixta, dado que se contemplan datos cualitativos, pero también cuantitativos con los que se aplicarán los instrumentos. Y algo que me parece importante mencionar es que al momento de que se lleve a cabo pues ya la implementación de la gamificación, se van a crear instrumentos construidos con base en la teoría de la acción razonada y la teoría de la aceptación de la tecnología. Esto para ver qué tan favorable fue para el alumno pues llevar a cabo pues estas estrategias y actividades. Para reconocer quiénes serían los informantes ideales para llevar a cabo este proyecto, se contemplaron todos los actores que están involucrados en el contexto educativo, mismos que son la institución,
los docentes y los alumnos. Y dentro de la institución tenemos dos figuras, por así decirlo, a la directora y también la construcción curricular de las asignaturas. Para esto se construyeron instrumentos, como pueden ver aquí en la pantalla tenemos tanto entrevistas a profundidad como guías de observación y el cuestionario diagnóstico. Este fue aplicado a los alumnos ya hace unas semanas, todavía faltan 2 respuestas por conseguir, y este se llevó a cabo por medio de Google Forms, y las entrevistas a profundidad se apoyaron en Google Meet. Bueno, para la guía de observación, esto ahorita se los voy a mostrar, lo tenemos en la siguiente. Pero antes es necesario comentarles. El proyecto, al principio yo quería llevarlo con todas las asignaturas de la maestría, que son 20. Sin embargo, bueno, platicando ahí con mi asesora y mi tutora, me recomendaron que lo hiciera un poquito más chico para que pudiera pues trabajar así tranquila y con el tiempo. Entonces decidí llevarlo a cabo en cuarto semestre. Aquí tienen las asignaturas que componen cuarto semestre, que son Perspectivas Futuras de la Construcción del Pensamiento Pedagógico, Gestión y Desarrollo de Proyectos 2, que esta viene seriada de una que está en tercer semestre, Análisis de Datos y Seguimiento a Proyectos de Acompañamiento Educativo. Ahora sí, bueno, la guía de observación se construyó con base en los criterios que establece Arcusa para verificar si una asignatura se puede llevar a cabo la implementación de actividades gamificadas. Entonces, bueno, estos criterios son si la asignatura se presta para inventar un escenario concreto donde se desarrolla una historia, esto va más enfocado hacia la narrativa, si el contenido se puede abordar considerando las necesidades de aprendizaje de los alumnos en conjunto y de manera personalizada, también si contiene actividades que se pueden abordar de manera colaborativa o cooperativa, si contiene actividades que se pueden abordar de manera individual, y si los contenidos temáticos se presentan de forma gradual, aumentando los niveles de dificultad, esto apoyado en el constructivismo. Y por último, que los materiales de apoyo que presenta puedan ser gamificados por medio de software educativo. Como pueden ver, aquí están los análisis que ya se realizaron. La mayoría de las asignaturas, bueno, 2 de las asignaturas cumplieron con todo y otras 2 tuvieron un aspecto que no se presentaba. Sin embargo, esto no es dependiente de que se lleve a cabo la estrategia gamificada o no, sino que es algo que se tiene que observar al momento del diseño instruccional. Y bueno, al momento de construir el cuestionario diagnóstico para los alumnos, aquí tienen las secciones. Si se fijan, abordo desde la segunda, porque la primera es donde se retoman los datos generales, como edad, género, escolaridad y todo esto, y si presenta alguna discapacidad también para tomarla en cuenta al momento de estar diseñando. Ya en la segunda sección, que esta consta de 8 preguntas, se lleva a cabo pues, preguntas con respecto a la configuración de aprendizaje de la persona con base en lo que menciona Ortiz. En la tercera sección, que son 3 preguntas, es con respecto a las preferencias personales al interactuar con un ABA, que bueno, aquí la pregunta que más me gustaba era donde ellos seleccionaban por medio de una imagen cuál es pues el ABA que más les llamaba la atención, y entonces bueno, ya ellos escogían. Y esto es con base en lo que dice Iluminada. En la cuarta sección tenemos las preferencias individuales para aprender, que este consta de 6 preguntas, y aquí me basé principalmente en Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples, porque ahí vienen sus gustos por aprender. Y en la quinta sección, ya ahí nos enfocamos directamente en las actividades gamificadas y también en la andragogía, porque es con adultos. Y ya lo establecemos en el posgrado, en la maestría de acompañamiento educativo. Y para esto me basé también en Iluminada y en Show, que es uno de mis pilares para la gamificación. Ok, la entrevista para tutores igualmente está construida en una primera sección por los datos generales. Entonces, bueno, aquí se toca la configuración de aprendizaje de la persona, del tutor, y también la práctica docente, si reconoce cómo es ahorita su estilo de práctica docente, qué estrategias llevas a cabo,
sus fortalezas, sus debilidades. En la tercera sección es con respecto a la gamificación, que tanto conocen del tema, y la motivación de su uso, si ellos se encuentran abiertos a utilizarlo y también a que lo lleven a cabo con los alumnos. Y en la cuarta es si están dispuestos ellos a llevar una capacitación docente con respecto a la gamificación, porque también es parte de mi propuesta. Y por último, pues la entrevista a la directora. La primera igual, datos generales. La segunda ya es con respecto a las estrategias de gamificación, si las ve como beneficio o perjuicio para el alumno, para el tutor, para la institución. En la tercera sección habla acerca de la gamificación y motivación de su uso, pero al ella tener un contacto directo con los tutores, pues bueno, la motivación sería con el cuerpo docente. Y en la cuarta sección, la gamificación y otros caminos para motivar al estudiante. Que esto quiere decir que, bueno, nos enfocaríamos más en la historia individual de aprendizaje, creando otros tipos de materiales, ¿no? Y ahora sí, con respecto al marco teórico, creo que todavía voy en tiempo. Vamos a revisar un poco las características del adulto, después la andragogía, la historia individual de aprendizaje, los estilos de aprendizaje y la gamificación. Como podemos ver en esta imagen, pues Papaya y Martorell clasifican al adulto con base en sus etapas en 4. Tenemos el adulto emergente, el adulto temprano, adultez medio y adultez tardía. Con base en las edades de mi población, nos vamos a centrar en los primeros 3 para definir sus características y también verificar qué es lo que se podría llevar a cabo con ellos. Algo muy importante es tomar en cuenta también la andragogía, porque es lo que nos va a decir cómo se va a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado al adulto. Es importante mencionar que, bueno, la doctora Villalobos menciona que el adulto no solamente aprende para saber, sino aprende también para aplicarlo ya en su campo laboral o personal. Y este concepto de verdad ha sido bastante bonito acercarme a él, que es con respecto a la historia individual de aprendizaje, puesto que, bueno, esto nos ayuda a reconocer cómo es que el alumno va a poder asimilar el proceso de enseñanza-aprendizaje con base en esta trayectoria que les venía mencionando, ¿no? Cómo empezaron desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura. Todo esto nos puede ir diciendo y también el alumno lo va reconociendo. Y bueno, aquí tenemos también las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que con base en esto, pues también me basé para construir el instrumento del cuestionario para los alumnos. Y por último, pues comentarles acerca de la gamificación, que si bien hay varios autores, pues me estoy basando en Chow y en Detterding, que mencionan que la gamificación se define como el uso de elementos de diseño de juegos para contextos donde no se lleva a cabo el juego, ¿no? Entonces, esto quiere decir que vamos a recuperar puntos, insignias, top, estas estadísticas personalizadas para inclusive establecer competencias con otros usuarios. Y entonces, bueno, esto se va a usar como estrategia, no es el fin, sino el medio para que podamos fortalecer un poco más aquí el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, tenemos aquí los antecedentes teóricos de otros autores que estuvieron investigando también el proceso de gamificación enfocado en los adultos, y como podemos ver, bueno, son varios, ¿no? Pero de aquí puedo rescatar 2 cosas. Uno, que la narrativa es muy importante al momento de llevar la gamificación a cabo, y también que esto nos va a servir para fortalecer la interacción y motivación en los estudiantes. Y bueno, aquí les presento las referencias que llevo hasta ahorita. La verdad es que ha sido muy divertido estar revisando pues todos los autores y todo esto. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Maricruz. Y qué bonito saber que te has divertido en el proceso, que es parte de lo que estamos buscando, ¿no? Que haya una experiencia de disfrute. Bueno, pues invitaría a continuación a tus 2 lectoras asignadas, que son la maestra Paulina Sánchez Guzmán y la doctora Rebeca Mateos. En ese orden, si están de acuerdo,
para que te comenten el proyecto. Adelante, Paulina. Gracias, Pau. Hola, Maricruz. Buenas tardes a todas y todos. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, pues primero felicidades, Maricruz. Se me hizo un proyecto muy interesante, muy claro tu tema. Y te voy a hacer unos comentarios con base a la lectura que hice, que también te haré llegar el día de hoy por escrito. Mira, respecto a la contextualización, a mí se me hace que, basándome esto en el documento, cuando lo hablas queda un poco más claro. Hace falta describir con claridad para comprender el alcance de tu proyecto o su relevancia, cuál es la misión de la organización. Cuando yo iba leyendo, pues yo podía inferir que es una institución educativa, pero como que hace falta definir sus antecedentes como institución para entender con claridad su ser y qué hacer, pues, y qué relevancia tiene este tema que estás trabajando ahí. También creo que es importante que definas que las variables de estudio sean definidas concretamente. Cuando yo leí tus variables, yo me preguntaba qué está entendiendo ella por historia de aprendizaje. Más adelante lo mencionabas y lo conceptualizabas, pero desde un principio, desde que mencionas las variables, creo que tendría que quedar claro para comprender también tu estudio, ¿no? Esto tiene que ver, pues, lo que leí con las estrategias utilizadas para aprender por parte de los adultos. Señalas que el problema tiene que ver con cómo implementar actividades de gamificación, ¿cierto? En un ambiente virtual para atender las necesidades educativas de la población adulta de esta maestría en acompañamiento educativo. Pero a mí me gustaría preguntarte cuáles son esas necesidades educativas. Cuando hablas de que ellos tienen ciertas necesidades educativas que hay que atender y que la gamificación puede ser una respuesta a ello, mi pregunta es, ¿por qué se consideró que la gamificación es una buena alternativa con relación puntual a estas necesidades educativas, ¿no? Y déjame ver qué más. Fíjate que el rango de edad que manejas es muy amplio. Cuando hablas de adultos estás hablando de 18 a 65 años. Sin embargo, en la tabla que tú presentas con las características de esta etapa, si te fijas, hay diferencias, hay muchas diferencias entre las diversas etapas. Y mi pregunta es si el alcance del proyecto va a ser a todas o te vas a centrar en alguna etapa y por qué. Y quizá, aunque estés hablando de adultos, el hecho de que haya varias etapas va a hacer que tengas que diversificar las estrategias de gamificación. No sé, no lo sé. A lo mejor funciona para todas las etapas, a lo mejor no. Y bueno, un comentario ya como más de forma. En tu documento yo sugiero que pongas los instrumentos como anexos, porque los metiste así, luego aparecen y uno no alcanza a entender como su hilación en el documento. Entonces yo diría que los instrumentos, tal cual, así como en bruto, pues, los pusieras como anexos. Y que revises también el tiempo gramatical en tu redacción, porque un poco me confundió. Hay momentos en los que dices que cuentas ya con la autorización para aplicar los instrumentos, pero más adelante decías que ya se habían aplicado los 4. Bueno, esto es lo que ahorita te puedo comentar. Te voy a dejar también los comentarios por escrito, pero se me hace muy, muy interesante tu proyecto. Te digo, nada más como justificar esa relevancia del trabajo de la gamificación y para cubrir qué necesidades educativas puntuales, porque lo dejas muy abierto. ¿Vale? Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Muy bien, toca ahora el turno a la doctora Rebeca Mateos. Hola, ¿qué tal? Espero escucharme bien porque tengo bastante mala conexión. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, Ok, voy a cámara a ver si eso ayuda un poquito. Gracias. Yo te dejé los comentarios ya en tu carpeta y coincido básicamente con todo lo que te ha mencionado la maestra Paulina.
creo que siempre la estructura del documento habla mucho de cómo uno va ordenando sus ideas. Y lo que deja ver tu documento es que justamente estás en ese proceso. Ya lo comentó la maestra Paulina en todas las cosas que hay que trabajar, incluso en cosas formales como del orden de los apartados, por ejemplo. Pero creo yo que aún hace falta pulir un poco, y justo la pregunta que te hacía la maestra Paulina deja ver ese proceso en el trabajo que falta. Si el interés está en generar estrategias de gamificación para una población adulta en particular, si tú defines que te vas por el lado de tomar una población caracterizada por etapas, que tú misma nos hablabas de esas distintas etapas de adultos, eso quiere decir que estás dando por sentado que hay una serie de características en esa población, y entonces tiene sentido lo que te pregunta la maestra Paulina. Vas a tener que diversificar entonces tus estrategias de acuerdo a esas características o propiedades definitorias. De hecho, mencionabas a Papalea, que dé ese marco de referencia del desarrollo acerca de los adultos. En cambio, por otro lado, tienes esta parte de la visión de la historia de aprendizaje de cada individuo, y esa es otra perspectiva que choca con la visión o marco de referencia de poblaciones caracterizadas por sus cualidades, por una etapa de desarrollo, porque la historia de aprendizaje te puede dar información que en términos o vistos desde los lentes del desarrollo, a lo mejor hay una persona que debería estar en una etapa determinada, pero por su historia y sus experiencias de aprendizaje resulta ser que está en otra etapa. Entonces, no sé si me explico, pero son dos modos de ver la cosa, ¿sí? Entonces, de principio yo trataría de definirme, si fuese tú, a cuál de esas dos posturas voy a enmarcar mi trabajo. Y por otro lado, me llama la atención que en tu documento no tenga la referencia de Terding, que es como la referencia, digamos, obligada en casos de gamificación. Y yo te sugeriría que, además de preguntarte por qué no está esto, a lo mejor hay una razón que no se hace explícita en el documento, pero casi que todo trabajo general de gamificación empieza por ahí, ¿no? La otra cosa que yo te sugeriría es, si la cosa va a estar enfocada al desarrollo de estrategias de gamificación en ambientes virtuales, hay poquitos trabajos, pero los hay, de desarrollo de estas estrategias con población adulta, donde no se identifica un efecto consistente del uso de gamificación. Y eso puede ser porque de entrada, y en tu trabajo también tendrías que considerarlo, es qué estamos entendiendo por gamificación. Me parece que incluso en tu trabajo está en proceso de identificarse eso. Entonces, como te decía, ya para cerrar, tu documento pues es un reflejo de cómo se va estructurando tu trabajo, cómo lo estás pensando, reflexionando. Y en ese sentido, pues se ve que está en proceso y hay algunas cosas que ordenar, algunas ideas que ir ordenando, como ya te lo sugería la maestra Paulina. Algo que me llama la atención también es, no solo en cuestiones formales de esto de los anexos que ya te mencionaba la maestra, sino en la metodología. Uno quiere conocer tu metodología. Y lo que tú pones ahí es casi que una síntesis, resumen de un libro de metodología. Entonces, si tú vas y ves los trabajos de gamificación y cómo los han hecho, o desarrollos parecidos, tú vas a ver que en la sección de metodología no vas a encontrar algo como lo que tú tienes, sino la referencia de lo que se hizo en el trabajo. Eso es lo que queremos conocer. ¿Tú qué estrategias vas a seguir metodológicamente hablando? Entonces ahí yo te sugiero que veas cómo es la estructura de esos trabajos, porque es una cosa en la que algunos compañeros suelen incurrir y no, pues en los trabajos o publicaciones, por ejemplo, de esa naturaleza, de esos temas, no es algo que se estile. Entonces ve ahí y ve cómo se hace en esas secciones.
¿sí? Esas son mis sugerencias y pues siempre me ha parecido muy interesante tu trabajo desde la primera vez que tuve la oportunidad de platicar contigo. Obviamente pues hay muchas cosas que afinar y está en proceso de... Muchas gracias, doctora Rebeca. ¿Alguien quiere hacer un comentario adicional? ¿Rafa? Sí. Sí, bueno, yo tengo más bien una pregunta. ¿Cómo distinguirías gamificación de lo que se podría llamar, digamos, ludificación de los procesos educativos? Ok, bueno, con lo que he podido investigar hasta el momento, pues en la gamificación se llevan a cabo pues justo más, se retoman elementos del juego, pero con respecto a esta parte de competencias, colaboración. El aspecto lúdico, pues ese sí se puede llevar a cabo tanto en un contexto que no está como, bueno, en un contexto físico como en uno digital. Entonces, es más que nada, por lo que he podido revisar hasta ahorita, todavía no tengo bien esta base, pero es lo que he podido ver. La gamificación es más digital. Ok. Yo diría más, o sea, uno se puede divertir de muchas maneras. Mm, hay muchas maneras de hacer divertido algo, un proceso educativo, por ejemplo. Sin embargo, cuando hablas de ludificación, lo que entra son las características más de un juego, donde hay reglas, donde hay premios, hay ganancias, hay un posicionamiento en el nivel del juego, hay una meta para conseguir. O sea, la gamificación tiene más estructura, que además lo hace divertido, porque los juegos realmente tienen esas características y son divertidos para muchas personas. Entonces, se está tomando, digamos, ese aspecto de los juegos. Nada más como comentario, por ejemplo, yo he utilizado Kahoot, no sé si lo conoces, en, en algunos cursos, incluso en algunas conferencias, y lo que, por ejemplo, bueno, lo que yo he observado en conferencias, en algunas conferencias donde lo usé, es que hacía una diferencia muy grande con respecto a mi exposición tradicional, ¿sí? O sea, la gente se motivaba, empezaba a participar, y como hay un podium y hay puntos, el factor de motivación subía muchísimo. Entonces, incluso después les decía, bueno, voy a continuar con la conferencia, me decían, no, queremos seguir jugando con el Kahoot, ¿no? Entonces, y estamos hablando de población, en este caso adultos, profesores, universitarios, lo cual en principio pues sería muy interesante ver en tu proyecto. Y ya nada más habría que distinguir a lo mejor entre gamificación de aprendizajes puntuales, como sería en una disciplina, en una actividad, en un curso, y lo que sería la gamificación del programa, o sea, lo que sería el hacer que el programa funcione de manera gamificada. Entonces estarías hablando de una gamificación del ciclo de formación, ¿no? O sea, convertir las calificaciones en galletas o estrellitas, y de alguna manera promover que el aprendizaje no nada más sea puntual en una actividad, sino que sea algo más de largo plazo. Hay como dos posibles opciones para desarrollo. Sí, muchísimas gracias por estas observaciones. De hecho, no me acuerdo si lo agregué en mi reporte escrito o no, pero bueno, para complementar eso, pues al no poder hacerlo así como en regla, porque pues está el REBOE que interviene y todo eso, sí, la plataforma tiene la opción de que pueda agregar el plugin que es Level Up, y en este se pueden poner, como usted bien mencionaba, ¿no? La parte de estrellitas y ver quién está en el top día con día. Y esto es bastante buenísimo porque, bueno, también depende del tiempo en el que te tardaste para entregar esa actividad,
y la calificación que obtuviste. Entonces, sí es bastante interesante y sí creo que van a competir mucho los alumnos, entonces, pues a ver qué tal. Sí, los profesores te podían también ser avatares ahí en el juego, ¿no? Podías tener todo tipo de personajes ahí. Sí. Podría ser muy Vamos a ver qué tal. interesante. Ahora para el rediseño curricular de la maestría voy a pensar en algo divertido. Ya me estoy imaginando algunos de mis avatares. Muy bien. Pues Maricruz, muchas gracias por tu presentación. Nos llevamos las notas y estamos grabando la sesión para recuperar pronto la grabación y que puedas retomar estas observaciones en lo que nos queda del ciclo escolar.